Ya, ya. Buenas tardes, amigos de Radio Independencia. Bienvenidos a su programa Síntesis Semanal que transmitimos todos los sábados desde Lima, Perú, para todo el mundo. Nos pueden seguir por la frecuencia de AM 1550 y por nuestra web radioindependencia.com.p. Amigos, esta semana hubo novedades nuevamente en el acontecer nacional que ha repercutido en el contexto internacional. Y como la estructura de nuestro programa siempre estaba dirigido a tratar el tema internacional, nacional y local, vamos a hacer una mixtura y vamos a tratar el tema nacional e internacional en un solo bloque, en vista que nuevamente nuestro país, Perú, fue noticia en el mundo esta semana. Y ustedes saben a qué se debe. La vacancia del expresidente Martín Vizcarra generó una serie de controversias sociales, hasta conflictos en el orden público, por una serie de manifestaciones. Hoy en Síntesis Semanal, en nuestra primera parte del programa, vamos a hacer el análisis de lo que ocurrió esta semana, porque los políticos no nos dan una explicación del fenómeno social que está ocurriendo en estos días. Imagen 1. Para quienes nos siguen por televisión, vamos a dar la explicación acompañados de una imagen, y para quienes nos siguen por radio, les voy a explicar que vamos a hacer una explicación aquí a manera de cronología, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días? Imagen 1. Ya, ahora vamos. Entonces, vean ustedes fecha por fecha qué es lo que ha ocurrido en nuestro país, y ha sido tema de comentario esto. El lunes 9 de noviembre se dispuso la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Como ustedes recuerdan, 105 congresistas fueron los que votaron a favor de esta vacancia, ¿no? Y en contra 19 congresistas. Y hubo 4 abstenciones. Entonces, decretado la vacancia del señor Martín Vizcarra, días después, o realmente al día siguiente, el martes 10 de noviembre, asumió la presidencia de la República por mandato del Congreso de la República el señor Manuel Merino de Lama. Pero el cargo de presidente de la República fue muy breve, efímero, en vista que hubo una serie de manifestaciones que ya todos conocemos. Es por eso que el domingo 15 de noviembre el señor Manuel Merino, consciente de la situación y el desborde social que esto implicaba, porque ya el saldo ya era de 2 personas fallecidas, renunció al cargo. Y esto trajo como consecuencia que el Congreso de la República, y luego haremos el análisis por qué el Congreso de la República, aparentemente asumiendo la representación de todos los ciudadanos, dispuso nuevamente designar a otro presidente, es decir, por segunda vez, ¿no? Y es así como el martes 17 de noviembre se designó al señor Francisco Sagasti como presidente de la República. Y es el que en la actualidad está asumiendo funciones de presidente de la República, ¿no? Hasta aquí, amigos, el cronograma de lo que aconteció en nuestro país y de las consecuencias que esto genera, ¿no? Porque no todos están satisfechos, hay cierto descontento, porque no se trata, amigos oyentes, de cambiar personas. Aquí se trata ya de ver el contexto político, social, cultural y todo lo que envuelve a las necesidades del ser humano. Hay temas que se están dejando de lado, ni hablar del tema de la salud. No hay ninguna solución a este tema de la pandemia. No se sabe por cuánto tiempo seguiremos en esta misma situación de confinamiento, la mascarilla, el distanciamiento, no ingresar a las playas. No ha dicho nada el actual presidente en funciones, Francisco Sagasti. Entonces, al parecer, hay mucha improvisación. Imagen 2. Pero entonces, como ya el Congreso de la República se ha atribuido la facultad, al parecer representación nuestra, de designar a un nuevo presidente, porque como si esto fuera un sistema parlamentario, ellos ya han dispuesto, ¿no? Y han designado al señor Sagasti como presidente interino de nuestro país, ¿no? Obviamente hasta las próximas elecciones de abril 2021. Y habría que dar algunas referencias del señor Sagasti, ¿no? Cómo llega al cargo. Todos sabemos que bajo el mecanismo de ostentar la condición de legislador es
que de entre esos 130 legisladores ha sido designado esta persona. Ahora, no tenemos mayores referencias a un pasado político, ¿no? Porque simplemente sabemos que él se ha dedicado pues al ejercicio de su profesión como ingeniero, a funciones en el Banco Mundial, alguna capacitación en el extranjero, en los Estados Unidos, ¿no? Ideológicamente podríamos considerarlo otro neoliberal de parte de este sistema que impera en nuestro país. Por lo tanto, hasta aquí vemos que no habrá ningún cambio con el señor Sagasti. Es decir, el sistema seguirá igual. Entonces, hasta aquí un primer punto. Observamos que lo único que se ha cambiado aquí es personas. No ha existido ningún cambio del modelo que impera en nuestro país. No apreciamos eso. Y como esto ya tenía que comenzar a funcionar, es decir, ha designado el señor Sagasti, él asume funciones y ejerce el cargo. Ahora vamos a verlo entonces ya en funcionamiento. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Sagasti? Y aquí desde el programa Síntesis Semanal estamos observando con mucha preocupación el primer error del presidente interino Francisco Sagasti. En estos días el señor Sagasti ya se ha pronunciado sobre el clamor popular de una nueva constitución política del Estado. Y para decepción de todos aquellos que esperamos efectivamente ya derogar esa constitución propia de la dictadura de los años 90, la constitución de 1993, el señor Sagasti, hoy presidente interino de la República, ha dicho de que no es prioridad este tema. Es decir, él no impulsará, no apoyará, no respaldará las gestiones para obtener y tramitar una nueva constitución política del Estado, porque esto es todo un trámite, no es cuestión de que se firme un decreto y ya se promulgó una nueva constitución. Se tiene que convocar una asamblea constituyente y vamos a hacer luego la comparación con otros países, ya nos están aventajando en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí un primer tema de debate, porque aquí se tiene que abrir el debate, no todos van a estar de acuerdo, pero se tiene que confrontar ideas y encontrar cuál es el camino más adecuado, el fundamento respectivo, que atiende a las necesidades de la población, y no trabajar en base a intereses de los grupos de poder económico que imperan nuestro país. Y como ante toda acción hay una reacción, y hay un congresista de la República que le ha salido al frente al presidente encargado Francisco Sagasti. ¿En qué sentido? Ante este anuncio del presidente Sagasti, que no es prioritario una nueva constitución política del Estado, el congresista de la República, Javier Mendoza, imagen 4, el legislador Javier Mendoza de la bancada de Unión por el Perú, a ver, 4, ya, les decía, entonces ya existen reacciones de parte del Congreso de la República en cuanto a este decepcionante anuncio del presidente de la República, que no es prioritario una nueva constitución política del Estado, ¿no? Y el congresista de UPP, Javier Mendoza, ha mencionado ante otros medios palabras muy interesantes que vamos a transcribirlo aquí para que ustedes, amigos oyentes, televidentes, tomen conocimiento que sobre este tema de necesidad social, que es una nueva constitución política del Estado, ya se abrió el debate. Y eso es lo interesante, porque el señor Sagasti no ha fundamentado por qué considera que no es prioritario una nueva constitución política del Estado. Vean lo que ha declarado el congresista de UPP, el congresista Javier Mendoza. Ante un medio de prensa de nuestros amigos de Exitosas Noticias, el 20 de noviembre, textualmente ha dicho lo siguiente: lo que yo podría decir al presidente es que resulta contradictorio a su discurso, porque en un momento dijo que hay que escuchar a la juventud y a las calles. Ahora no quiere escuchar al pueblo. El pueblo en todo el país está movilizándose con una propuesta de una nueva constitución. Pero eso también, incluso en nuestra propuesta legislativa que nosotros hemos planteado, es para que se lleve a cabo una consulta popular de referéndum.
si es que nuestro pueblo peruano se plantea a una nueva constitución o no. Es lo que expresó el congresista Mendoza el día 20. Y luego ha agregado, él dice, bueno, ¿qué más podría ser importante que tocar un tema central de las reglas de juego que tiene el país, que hasta este momento no ha dado resultados concretos? Ha dado crecimiento para un grupo muy reducido en el país y no ha traído desarrollo en las grandes mayorías del pueblo peruano. Y finalmente, en declaraciones a la prensa, dijo el legislador, yo pienso que el mandatario está viendo sus intereses de cómo va a salir en este periodo pequeño de gobierno de transición y no quiere escuchar realmente a la población, pues más del 50% de los peruanos quieren que se empiece a discutir la constitución política. Bueno, declaraciones de un legislador de la República que da inicio al debate sobre temas de interés, porque las marchas que hemos visto en los últimos días, luego ya cuando se ordenó las ideas, porque se le preguntaba a los jóvenes, principalmente jóvenes, cuál era pues su propuesta, ¿no? Porque salían a protestar a las calles. Al principio la confusión era que pretendían que regrese el exmandatario Martín Vizcarra, y luego ellos pues cambiando de posiciones dijeron que no, ni Merino ni Vizcarra, una nueva constitución. Entonces ya estamos en la etapa en que se va a discutir el tema de cómo encaminarnos a una nueva constitución, y supuestamente que todos hemos luchado para abrir el camino y encontrar a personas adecuadas para poder obtener este logro. Resulta que a quien está ahora en Palacio de Gobierno será el primero que se oponga en obtener una nueva constitución política del Estado, ¿no? Bueno, algo que nos va decepcionando, pero es parte del acontecer nacional y de lo que va a ocurrir en estos días. Entonces, a raíz de esta primera experiencia que ya estamos viviendo, que nuestro mandatario ya asumió una posición, para dar una explicación aquí en nuestro programa Síntesis Semanal, vamos a observar el contexto internacional, que es lo que nos interesa, ¿no? Y aquí la geopolítica como ciencia nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo en el mundo, para que también nuestro presidente interino entienda que no se trata de lo que él diga, sino de el acontecer de lo que ya está ocurriendo en otros países, lo que se denomina la dinámica social. Vean, los países ahora, a raíz de la tecnología, afectan a lo que está ocurriendo en distintos países. Imagen 5. Y esto es lo que vamos a explicar. Miren, para quienes nos siguen por televisión, el mapa de Sudamérica, ¿qué implica? Todos los países que lo integran: Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, nuestro país, Uruguay. Estos países, vamos a entenderlo de un modo más claro. Los países o los gobiernos están integrados por personas que asumen una postura política. Así muchos digan que las ideologías ya desaparecieron, que ahora hay que ser pragmáticos. Correcto, está bien. Pero en la práctica estamos viendo de que ese no es el destino, lo que buscan la población en cada país. Vamos a ver primero el caso de Bolivia, ¿no? Ustedes saben que Bolivia hace un año padecía una dictadura que tenía agobiada a su población. ¿Y qué es lo que ocurrió en Bolivia? Constantes marchas de protesta, presos políticos y una serie de situaciones que llamaban la atención en el mundo. Al final, ¿qué ha ocurrido? Bolivia llevó a cabo un proceso electoral donde la población, por mayoría, decidieron un modelo económico con el señor Evo Morales, a través del candidato Luis Arce, que ahora es presidente de la República. Ya han retornado al modelo económico socialista que ellos eligieron años atrás. Al señor Evo Morales, efectivamente, le interrumpieron ya su continuación en el gobierno mediante este golpe de Estado, pero mediante el voto popular se ha decidido que continúe este modelo económico socialista. Eso en Bolivia.
Ahora en Chile, ¿qué está ocurriendo? Ustedes dirán, no, pero en Chile no está ocurriendo. Claro, ya sabemos quién gobierna en Chile, ¿no? Sebastián Piñera, un neoliberal, aliado pues de las grandes potencias de Occidente. Pero también en Chile está ocurriendo constantes protestas, y aquí el objetivo es claro. En Chile, las protestas que observamos por los distintos medios es para una nueva constitución política del Estado. Es decir, ellos ya no quieren saber nada con la constitución que dejó el dictador Augusto Pinochet, porque se han dado cuenta que les ha traído una serie de recortes a su propia subsistencia. Por ejemplo, la constitución de Pinochet que rige en ese país vecino, para temas de jubilación, establece que todos tienen que aportar a un sistema privado de pensiones. Es decir, no hay sistema público de pensiones en Chile. Y sorprende que los chilenos, ¿no?, que se creen en muchas cosas más desarrollados que nuestro país, no han podido hasta ahora contar con un sistema pensionario que les permita elegir. Aquí en nuestro país, ustedes saben que el panorama es distinto. Aquí tenemos, si bien es cierto, sistema privado, las AFP, pero también tenemos un sistema público a través de la ONP. Y esa es una de las razones por la cual los chilenos, observando nuestra realidad, también quieren esos cambios. Y para lograr eso, necesariamente tienen que cambiar el marco constitucional que rige. Mientras tengan esa constitución, no van a poder hacer cambios ellos. Entonces, ya se ha hecho masivo el clamor de la población, ¿no? Y ellos exigen una nueva constitución, donde ya lo han logrado, ¿no? Ya van a señalar fecha para posteriormente ir a un referéndum y luego convocar una asamblea constituyente. Hay un mecanismo, ¿no?, que ellos tienen que seguir. Aquí nosotros parece que recién vamos a abocarnos en eso, ¿no? En Chile, entonces, hasta el propio presidente Sebastián Piñera tuvo que admitir, ¿no?, la exigencia de la población, y él por lo menos ha entendido de que no puede interferir, obstruir el clamor de la población, y ha aceptado también que si se desea una nueva asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución política, bueno, ese es el camino que ha decidido la población chilena, ¿no? Entonces, un recordatorio al señor Francisco Sagasti, presidente interino de nuestro país, que deje trabajar a la población y que nos deje lograr los objetivos que hace décadas estamos esperando, es decir, una nueva constitución política del Estado. Ahora, como son tres países que son noticia en la actualidad, Bolivia con el retorno a la democracia y a un modelo económico que ellos han elegido, Chile con sus protestas, donde están logrando que se lleve a cabo las gestiones para obtener una nueva constitución política del Estado. Ahora nosotros también somos noticia porque estas protestas debe entenderse que es para un objetivo. No creemos que sea solamente para cambiar personas, porque qué curioso, ¿no? Ya no se ve protestas en las calles, aparentemente todo se ha calmado, pero se ha logrado, aunque sea una sola conquista social, nada ha cambiado. El sistema de salud sigue siendo pues precario, como siempre ha ocurrido. Las pensiones de los jubilados sigue siendo precario, como siempre ha existido. El costo de vida en el país sigue siendo tan angustiante para quienes acudimos y hacemos compras en los mercados. Es decir, nadie controla precios aquí, nadie ha hablado de eso, ¿no? Obviamente, el señor Sagasti no va a hablar de control de precios porque él es un neoliberal y él no conceptualiza de ese modo la economía del país, ¿no? Con esto, amigos, vamos a terminar primera explicación del acontecer de nuestro país que ha repercutido en el mundo. Pero no solamente eso, para entender también debemos hacer un diagnóstico de lo que ha ocurrido en nuestro país. Vean cómo, solamente tomando nota de lo que es la realidad de nuestro país, nuestro país tiene un problema ya estructural, porque desde que se impuso la Constitución de 1993, todos nuestros gobernantes que han asumido el cargo de presidente de la República han gobernado, han tomado medidas en base a esa nefasta Constitución política de 1993. Por lo tanto, no se ha apreciado ningún cambio. La corriente neoliberal ha subsistido desde aquella época, ¿no?, desde el CCD de 1993 hasta la fecha. Además, la población salió a protestar estos días
porque ya existe un hartazgo contra nuestra clase política. Ellos ya no representan las aspiraciones de los pobladores. Lo único que buscan ellos es asumir cargos burocráticos, asignarse enormes remuneraciones y una serie de privilegios, ¿no? Porque ustedes saben, hasta los mismos congresistas gozan de una serie de privilegios. Ellos tienen pasaporte diplomático. Ellos cuando viajan al exterior y tienen que llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, hay un personal que los atiende y les da las facilidades para que ellos pasen. Ellos no padecen como nosotros con nuestras maletas, donde nos dicen, abra su maleta, vamos a revisar qué es lo que tiene, quítese los zapatos, qué lleva en el saco. Ellos no, ellos pasan por otra puerta, por otro pasillo y ya están en el avión. Y cuando regresan, de igual, no pasan control migratorio. ¿Por qué? Porque los señores tienen inmunidad parlamentaria. Y así otros funcionarios tienen esa serie de privilegios. Preocupa, ¿no? Porque si no les revisan las maletas, ¿qué podríamos pensar? Es para preocuparse eso, ¿no? Otra de las características también, u otro de los elementos por el cual nuestro país fue convulsionado esta última semana, es que nuestros gobernantes no tienen ningún ánimo de hablar pues de temas como una equitativa distribución de los recursos que hay en nuestro país. Ni siquiera tienen el ánimo de establecer concesiones con el clamor popular. Eso para bien de ellos, si es que desean permanecer en su actividad política, porque el rechazo de la población es cada día mayor. Y finalmente, otro punto de este diagnóstico es que hay mucha dependencia de lo que impone la hegemonía estadounidense. Nos hacen creer que el modelo estadounidense, la economía, el modelo capitalista estadounidense pues es la solución, ¿no? Y vemos que no está resolviendo absolutamente nada. Nuestro país cada día se va precarizando más su economía y es lo preocupante, ¿no? Otro tema que también, para ir cerrando esta primera media hora, es la actitud de nuestros políticos peruanos, y vamos a dar como referencia solamente 2 ejemplos de políticos en otras realidades que sí han demostrado desinterés cuando se presentan los problemas, y no esa actitud que tenemos con nuestros políticos que se aferran al cargo, así haya denuncias, así estén citados por el Poder Judicial, siguen aferrados al cargo, al parecer esperando que declaren su vacancia, esperando que los destituyan, ¿no? Vamos a ir con 2 ejemplos nada más. A ver, imagen 6. Yo les voy a hacer referencia a 2 casos de gobernantes europeos que dieron el ejemplo cuando se presentó una crisis política en su país. Vamos con el primer caso que ocurrió en Reino Unido, ¿no? En Inglaterra. Es el caso del primer ministro David Cameron. Miren lo que ocurrió en el año 2016. Él era primer ministro del gobierno británico, me refiero a David Cameron, y en esa época, junio del año 2016, se estaba discutiendo mucho este tema del Brexit. Bueno, ¿en qué consiste el Brexit? Ustedes saben que en Europa existe pues lo que aquí en nuestro país, en nuestro medio sería la OEA. En Europa también todos los países están unidos en un organismo regional, que allá se denomina Unión Europea. Y en algún momento se discutió la posibilidad de que Inglaterra, que también era integrante de la Unión Europea, se retire. Es más, ellos en la práctica siempre han sido muy autónomos porque, habiendo pertenecido a la Unión Europea, manejaban su propia moneda, ¿no? La libra esterlina. Ustedes saben que ahora casi todos los países europeos, a excepción de Rusia, utilizan el euro. Pero Inglaterra, en su momento, aún siendo integrante de la Unión Europea, no utilizaba el euro, siempre utilizaba la libra esterlina. En esa época, el año 2016, ya se agudizó el tema si Inglaterra debía continuar en la Unión Europea o se retiraba. A esa etapa en la que se retira o no se retira, se llama Brexit. Y entonces la población inglesa decidió someter un referéndum. El señor David Cameron era de los defensores que Inglaterra continúe en la Unión Europea y por lo tanto inició una campaña para que efectivamente su país continúe en la Unión Europea. Es decir, él asumió una postura y fueron a referéndum y le resultó desfavorable. Es decir, la mayoría de los electores decidieron
retirarse de la Unión Europea. Por lo tanto, la propuesta de David Cameron fracasó. Y así fue como el 24 de junio del año 2016, el señor David Cameron, primer ministro de Inglaterra, renunció al cargo. Él dijo, si mi propuesta no ha sido respaldada por la población, yo ya no tengo nada que hacer aquí en esta función. ¿Se dan cuenta? Reconoció su derrota y se retiró. Y como ustedes ven, no ha sido por un escándalo de corrupción, simplemente una propuesta para que la población la apruebe o la desapruebe. Y él, respetando el veredicto de la población, dijo, bueno, yo renuncio al cargo. ¿Ustedes creen que en nuestro país ocurre eso con nuestros políticos? Algo muy difícil de entenderlo para nuestra realidad. Bien, amigos, estamos ya en la primera media hora de nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Vamos con nuestra cortina musical. Bien amigos, estamos ya reiniciando la segunda media hora. Faltaba comentarles que para esta segunda media hora también nos acompañará un entrevistado, un usuario que ha sido afectado por una entidad bancaria, y él va a presentar nos va a explicar su reclamo. Se trata de un descuento que han realizado de su remuneración, algo que obviamente se trata de una situación ilegal, ¿no? Ya nuestro invitado en breve estará aquí acompañándonos para comentar el tema. Vamos terminando el tema señalado en la primera media hora, y estábamos hablando de los ejemplos de mandatarios que en Europa, ante una situación que no era tan trascendente como estos casos de corrupción que constantemente vemos en nuestro país, tuvieron la idealidad de renunciar y de ese modo demostraron desprendimiento de la función pública, ¿no? Imagen 7. Ahora, les voy a explicar el caso que ocurrió en Italia. Ocurrió esto con el primer ministro de entonces, Matteo Renzi. Esto ocurrió también el año 2016. ¿Qué ocurrió con Matteo Renzi? Él asumió el cargo de primer ministro, y en esa época él también formuló una propuesta. Él pretendió realizar reformas a la constitución política de su país. Una serie de medidas, ¿no?, que lo acusaron de corte socialista, pero se llevó a cabo también un referéndum. El referéndum no le favoreció a Matteo Renzi. Y es así como el 4 de diciembre del 2016, el primer ministro Matteo Renzi renunció al cargo. Y renunció solamente porque perdió en la elección. Como ustedes observan, no ocurrió aquí un caso de corrupción, o que él estuvo citado por el Poder Judicial, no ocurrió nada de eso. Entonces, hay una gran diferencia aquí de estos mandatarios que con dignidad reconocen su derrota electoral y saben en qué momento retirarse de la función pública y ceden el paso a alguien que tal vez lo pueda hacer mejor. Gran diferencia con nuestros gobernantes, que aún muchos de ellos, teniendo juicios en trámite, se valen de la inmunidad parlamentaria, se valen del cargo de ministro, o si no se internan en alguna clínica para obstruir la labor de la justicia, ¿no?
Y curiosamente, ¿no?, a pesar de todos esos escándalos que ellos han protagonizado, desaparecen unos años y luego reaparecen por aquí. Como estamos viendo varios políticos, ¿no?, que años atrás el escándalo los obligó a desaparecer, pero otra vez han aparecido. Y nuevamente hasta pretenden ser candidatos presidenciales, ¿no? Por ahí el dueño de una universidad privada que vivió en Miami esperando que se olvide el escándalo que él protagonizó en el gobierno de Alejandro Toledo, porque él fue vicepresidente de Alejandro Toledo y tuvo que renunciar, o el otro candidato militar de carrera que aparentaba ser las expectativas, ¿no?, por el movimiento progresista, y ahora a pesar de los escándalos que tiene, también ha anunciado que sería candidato presidencial. Es algo que realmente la población ya tiene que hacerse respetar y hacerlos a un lado a estos personajes, que primero tienen que dar explicaciones a un juez y luego ya se determina su situación, si realmente ellos han esclarecido su situación legal. Eso es algo que, bueno, tomará mucho tiempo en nuestro país para que ocurra. Entonces, a manera de conclusión de estas experiencias de nuestro país, ¿no?, las marchas de protesta, el anhelo de una nueva constitución, el presidente interino que se va a oponer, los ejemplos de estos mandatarios europeos, ese contraste que existe, ¿no?, tal vez el nivel de cultura, aquí hay elementos que no podemos aún explicar por qué nuestros políticos peruanos están en esa situación, ¿no?, pero tan deplorable, ¿no? Y podemos concluir entonces que lo que se debe debatir aquí es qué modelo económico es el que necesita nuestro país. Ese es el debate que se debe plantear posteriormente. Ojalá que los que logren inscribirse, incluido la señora cusqueña que dice ser izquierdista, también enfoquen este tema, ¿no? No solamente crear otro documento llamado Constitución Política del Estado, sino ver el modelo económico que debe prevalecer para la mayoría de peruanos. Pues yo no creo que este modelo neoliberal que ya se puso en prueba desde el régimen de Alberto Fujimori, no creo que este modelo económico haya resuelto las necesidades de la población. Habrá enriquecido a ciertos grupos de poder, pero a la mayoría vemos que no. Ahora, terminamos este primer tema de la problemática de la crisis política en nuestro país, y en vista de que ha llegado ya nuestro invitado, vamos a conversar con él, porque es preocupante, amigos. Este ya es un bloque en defensa del consumidor, ya, y sin embargo dejamos abierta nuestra línea para las consultas legales. Quienes nos siguen por televisión pueden ver el número, el 990-830629, por WhatsApp nos pueden escribir, y en el transcurso de la semana vamos a atender su consulta, ¿no? Una cortina, ¿eh? Hacemos una pausa, amigos, para continuar con el programa. Audio 1, audio 1. 1. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa Síntesis Semanal. Esta vez nos acompaña el ciudadano que les había mencionado al principio. Es un afectado más del abuso de algunas entidades bancarias, y él nos va a explicar qué es lo que ha pasado con su situación. Está con nosotros el señor Hermes Soto Ollanguren, y nos va a explicar qué es lo que pasó. Bienvenido, señor Soto.
Los micrófonos de Radio Independencia a su disposición. Gracias por invitarme a tu programa. Acércate, cerca, lo más cerca que puedas. Listo. Bueno, le voy a contar lo que sucedió, que es mi caso, ¿no? El Congreso dictó una ley en el mes de mayo, la 31017, que indicaba que se podía retirar el 25% de los fondos de AFP, lo cual, como seguramente muchos de ustedes lo han hecho, lo solicité al banco, ¿no? Ya que no había trabajo en ese momento y uno necesitaba para resguardarse. Y entonces la AFP me lo depositó a una cuenta del BBVA. Hasta ahí todo bien. Aparte tengo, en ese banco también tengo otra cuenta que es una cuenta sueldo. Entonces pasaron los meses, cuando ya requerí de ese dinero, me doy con la sorpresa de que había un embargo que había hecho el banco, una retención judicial. Ya, una retención judicial, la cual, desde mi punto de vista y revisando las leyes, están completamente prohibidas para este tipo de fondo que ha depositado el Estado, ¿no?, para los peruanos. La ley que me ampara es el 31017, la cual en el artículo 3 indica que el retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados. Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo de 30% de lo retirado. Como se ve, esta ley es bien clara, ¿no? Ese dinero no puede ser retenido por orden judicial, ¿no? Que dado mi caso, lo requirió la Municipalidad de San Martín de Porres. Hice mi reclamo al banco, llamé, me dijeron que vaya a plataforma, fui a plataforma, me dijeron que en ambos casos ellos me daban la razón, me dijo, haz tu reclamo por el libro de reclamaciones. Hice el libro de reclamaciones, el banco simplemente se limitó a contestarme sobre una comisión. Cuando hay una retención judicial, el banco se cobra una comisión, ¿no? Entonces, el banco simplemente me dice, la comisión sí está afecta, ¿no? Y, o sea, primero me hace una jugada de la cuenta que es intangible, me lo devuelve y luego me lo descuenta de mi cuenta sueldo. Ya, vamos con algunas preguntas del señor Hermes Soto, para que el público también entienda que no solamente está ocurriendo eso contigo, sino con miles de personas, ¿no? Es constante escuchar estos temas, ¿no?, que los bancos privados cometen este tipo de medidas. Es un atropello en realidad lo que están haciendo, no intervenir cuenta sueldo, es decir, la cuenta bancaria donde depositan la remuneración del trabajador, que es para su subsistencia, no es una cuenta de ahorros común, ¿no? Simplemente es una cuenta donde le depositan su remuneración. A ver, Hermes Soto, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Ya desde hace cuántos meses ya viene este trámite? Ocurrió en el mes de agosto la retención. La retención judicial ocurrió en el mes de agosto, ¿no? Yo, como este dinero lo tenía ahorrado, yo me percato en el mes de septiembre, octubre, que es donde ya recurro al banco y comienzo a hacer los trámites en Indecopi. Ya, vamos con, a ver, producción, imagen 13. Vamos a explicar qué documentos ya se cursaron de por medio, porque efectivamente nuestro invitado ya ha agotado los recursos que la ley establece, es decir, ha presentado su reclamo conforme lo establece la Ley de Defensa del Consumidor, el famoso libro de reclamos que ahora también es de manera virtual, ¿no? Cada vez que se presenta algún problema en tiendas comerciales, en los bancos, por lo general ellos ya no tienen el libro de reclamo de manera física, ¿no? Entonces se tiene que realizar por internet o a través de llamada telefónica, ¿no? Entonces vamos a observar, para quienes nos siguen por televisión, que ya hay un documento cruzado donde la entidad bancaria, que vamos a decirle Banco Continental, es quien responde a Indecopi. Porque miren hasta dónde llega el atrevimiento de estas entidades bancarias, que el usuario ha agotado ya el reclamo ante el banco, y como ellos son dueños de la verdad, lo único que queda es poder recurrir ante el órgano
regulador, en este caso Indecopi, para atender este tipo de reclamos. ¿Qué es lo que pasó, Hermes, con la respuesta que brindó el Banco Continental a Indecopi? El banco prácticamente hace la misma respuesta que me respondió en el libro de reclamaciones, ¿no? No toca para nada, y eso es lo que más me indigna, porque ese es el punto de reclamo, no toca para nada la retención judicial, no habla, no dice, no se manifiesta, solamente habla de la comisión que ellos están cobrando por esa retención, ¿no? Lo cual, obviamente, si la retención judicial es ilegal, no tiene sentido un cobro de comisión, ¿no? Y dice que sí es correcto, que sí es esto, que lo tiene, y mandan inclusive su lista de sus artículos que indica que sí se puede cobrar, pero el fondo del asunto no es eso, el fondo del asunto es por qué me han retenido judicialmente una cantidad de dinero de una cuenta que es intangible según ley. Ya, efectivamente, amigos, para quienes nos siguen por televisión, tenemos en pantalla una ampliación de la carta que ha emitido el Banco Continental, donde curiosamente ellos realizan un sustento que voy a dar lectura para nuestros amigos que nos siguen por audio. BBVA dice lo siguiente: al respecto, debemos precisar que por cada orden de embargo que sea notificada a nuestra entidad, efectuamos el cobro de la comisión de retención. ¿Qué significa esto, Hermes, para tu caso? O sea, ellos indican que si hay una retención judicial, por cualquier motivo, ellos tienen un patrón de cobro, ¿no? Una lista de cobros de acuerdo al monto, seguramente, ¿no? Entonces, eso es la respuesta que me ha dado es lo mismo que me ha dado a mí. Pero mi reclamo no fue por eso, mi reclamo fue por qué me ha retenido judicialmente, ¿no? Que ese es el punto. Y luego, obviamente, también el punto 2 de que la comisión no tiene... Ahora, vamos a aclarar, amigos, que la retención que se ha realizado en este caso de nuestro invitado es por disposición del ejecutor coactivo de la Municipalidad de San Martín de Porres, ¿no? Y vamos a explicar esto porque se entiende que los jueces sí pueden oficiar a las entidades bancarias para las retenciones respectivas. Efectivamente, por ley eso ya se ha establecido. Pero resulta que también existen funcionarios llamados ejecutor coactivo, que sin necesidad de ser juez, tienen las mismas atribuciones, es decir, tienen ese poder para cursar un oficio y que el banco, muy obediente, retenga o embargue la cuenta de alguna persona. Es decir, si se equivocó el ejecutor coactivo, como es en este caso, bueno, al banco no le va a importar porque el banco ya cobró su comisión. Hermes, ¿tienes idea de cuánto es por concepto de comisión que el banco ya ha cobrado en tu caso? Sí, son más de 200 soles, 280, algo así. 200 soles de una retención. Más de 200 soles. ¿Y la retención por cuánto es? 500 y tanto también, o sea, casi el 50%. Es decir, el banco, por concepto de comisión, está cobrando el 50%. Imagínense, amigos, qué fácil para el Banco Continental cobrar, que se supone, vamos a entenderlo así, ya es su trabajo, ¿no? Ya digitar esa retención, pero están cobrando la mitad de lo que se está embargando a un ciudadano, más de 250 soles. Esto realmente es un escándalo y esperemos que la Superintendencia de Banca y Seguros, a ver, señor Francisco Sagasti, usted que puede dar instrucciones a esa entidad, Superintendencia de Banca y Seguros, que investiguen el caso, porque esto ocurre con cientos o miles de usuarios, que obviamente siempre le dicen, pero agota los mecanismos legales. Lo único que va a ocurrir con el señor Hermes Soto, que va a tener que litigar en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el banco ya cobró esa suma de dinero, y si algún día tienen que reembolsarle, vamos a decir que ocurre eso, hasta eso de repente estos funcionarios ya no se van a encontrar. Entonces, un reclamo pues a nuestras autoridades. Este tipo de circunstancias es lo que realmente indigna al poblador. Por eso que ocurre en marcha, por eso que hay protesta, por eso que queremos una nueva constitución política del Estado. Porque a estas instituciones financieras, ellos no se han visto afectados con la pandemia. Yo conozco muchos ejecutivos de entidades financieras que en los momentos más difíciles de la cuarentena, finales de marzo, abril, mayo, ellos seguían trabajando, ellos seguían cobrando su sueldo, ejecutivos y también de empleados de mando medio han seguido trabajando. Es decir, las entidades financieras no se han visto afectadas y siguen con la misma actitud, ¿no?, de estar cobrando
por este tipo de conceptos. Y no solamente eso, de manera desbordante. ¿Cómo va a ser 50% de lo que se retiene a través de un embargo? Ahora, Hermes Soto, hay una naturaleza ilegal en este tipo de cobranza. ¿Cuál es lo último que ya te han informado en Indecopi y qué otras acciones ya vas a continuar haciendo? Sí, en Indecopi, el banco respondió a Indecopi exactamente igual que me respondió en el libro de reclamaciones, no toca para nada el tema de retención, que es la base, ¿no?, de esa comisión también. Y me dice que siga un procedimiento administrativo. Imagen 14. Ya, 14. La cual voy a iniciar, pero antes de iniciar el procedimiento administrativo hablé con la persona encargada de Indecopi para que me dé su opinión y su visto bueno, ¿no? Y en verdad lo sentí más que defendía más al banco que a mí, porque en verdad me dijo que ley has visto, que ley otra cosa. Entonces cuando yo le dije que era un profesional, ¿no?, y que tenía familia de abogados, un poco ya que se aguantó un poco, ¿no? Pero realmente no me gustó, que sí te pueden retener, pero yo he leído acá el artículo 3 de esa ley donde indica que es una cuenta intangible, la cual no se puede retener, ¿no? Igual voy a continuar obviamente con el proceso administrativo que ellos me indican. Ya, gracias Hermes por tu denuncia, por acudir a nuestro estudio de Radio Independencia a hacer público este hecho. Un llamado a las autoridades de la Superintendencia de Banca y Seguro y también a Indecopi, pues, para que evalúe bien a su personal, ¿no?, que no se parcialicen, pues, con los poderosos bancos privados que tenemos en nuestro país. El reclamo de los usuarios es justo, es razonable. Esto constantemente tenemos que estar escuchando. Hasta hay programas radiales y de televisión dedicados íntegramente a defensa del consumidor. ¿Y eso a qué se debe? Por los abusos que existen contra los usuarios. Entonces, ¿qué organismo es el que va a defender si Indecopi no lo hace? Habrá que crear, pues, una asociación de afectados, porque al parecer nuestras autoridades se mantienen al margen. Será porque a ellos no les afecta este tipo de circunstancias, ¿no? Palabras finales, Hermes. Muy agradecido, Willy, por la invitación, porque asumo que, al igual que yo, deben haber muchos más usuarios que seguramente han sido retenidos judicialmente en una cuenta que es intangible, ¿no? Y que solamente les digo que hagan respetar sus derechos. ¿Ya? La ley 31022 habla muy bien de ello y los protege. Gracias, Willy. Gracias también. Audio 1. Una pausa, amigos, y continuamos con el programa. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño. Bien, amigos, continuamos ya en la parte final de nuestro programa Síntesis Semanal, transmitiendo desde Radio Independencia en Lima, Perú. Quedó pendiente atender algunas consultas legales para nuestros oyentes quienes nos han escrito en el transcurso de la semana a nuestro WhatsApp 990-830629. Una oyente nos solicitó que tratar el tema de la microempresa. Jessica de Arequipa nos dijo, ¿no?, que cuenta con una empresa procesadora de alimentos y nos pregunta, ¿qué obligaciones laborales debe asumir ella con sus trabajadores?
Gracias, Jessica, por la consulta y brevemente vamos a hacer una explicación de este tema muy interesante que es la microempresa, ¿no? Vamos a imagen 9. Imagen 9. Ya, vamos a hablar entonces del régimen laboral de la micro y pequeña empresa para entender si la situación de los trabajadores tiene otra naturaleza, otro régimen, otras condiciones. Y efectivamente, ¿no? Vamos a ir explicando eso, ¿no? Imagen 10. Ya, la 10 ahora. Vamos a explicar entonces que la actividad de la micro y pequeña empresa tiene un régimen laboral especial. Y esto viene ya del año 2008, cuando el segundo gobierno del señor Alan García Pérez modificó la legislación y estableció, bajo un criterio, quienes nos siguen por televisión pueden ver aquí un breve marco de las características de la microempresa. Les decía, el año 2008, en el segundo gobierno del señor García Pérez, se dispuso que se debe dar más facilidades a las microempresas para que puedan seguir operando. Y entre ellas fue de restarles los abundantes costos laborales que debían asumir, ¿no? Pago de aportaciones al seguro social, vacaciones, gratificaciones, y como ustedes ven, llegó un momento en que esta característica de la microempresa estableció primeros requisitos. Para ser microempresa, inicialmente se debía contar solamente hasta 10 trabajadores, que luego fue derogado el año 2013, y el aspecto económico es que no debía, su contabilidad, sus ingresos no debían superar anualmente las 150 UITs. Es decir, si su volumen de ventas no supera las 150 UITs anual, usted puede considerarse una microempresa. ¿Y qué circunstancias generó eso? Que viene aquí ya una serie de exoneraciones de los costos laborales. Imagen 12. Ya. A ver, mientras producción nos apoya con el gráfico. 12, la siguiente. Ya, las micro y pequeñas empresas tienen una serie de exoneraciones en cuanto a costos laborales. Y vamos a observar que, efectivamente, de acuerdo al cuadro que quienes nos siguen por TV, vamos a observar que la microempresa, para el caso de vacaciones, ya no van a otorgar 30 días al año a sus trabajadores, solamente 15 días. En ambos casos, en la microempresa y en la pequeña empresa, se reduce de 30 días a 15 días. Para el caso de CTS, simplemente el empleador de la microempresa no está obligado a depositar semestralmente el concepto de CTS en beneficio del trabajador. También está exonerado del pago de asignación familiar. También el empleador de la microempresa está exonerado de pagar utilidades. En cuanto a la seguridad social, es decir, prestaciones de salud, no, pensiones todavía no estoy hablando, prestaciones de salud, conocido como e-salud, aquí se indica que debe realizar sus aportaciones al Seguro Integral de Salud SIS, que en un programa anterior ya habíamos indicado, ¿no? ¿Cuál es lo beneficioso del SIS? Porque solamente permite que el empleado pague 15 soles mensuales por cada trabajador, ¿no? Entonces es un beneficio que sí ayuda a la economía de la microempresa. Entonces, la recomendación para nuestra oyente de Arequipa es que, de acuerdo a este marco legal del decreto legislativo 1086, publicado el año 2008, establece que efectivamente existen exoneraciones en cuanto a beneficio del trabajador. Claro, desde la otra óptica muchos dirán, pero están recortando beneficios al trabajador. Miren, esa ley se promulgó con la intención de dar estímulo a la microempresa, pero lamentablemente no se han logrado los objetivos, porque esta ley es del año 2008, ya han pasado más de 10 años y no se ha logrado pues fomentar la aparición de más microempresas. Por el contrario, cada mes quiebran distintas microempresas, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo económico que tenemos en nuestro país no permite incentivos a las microempresas. Si un
pequeño microempresario acude a un banco privado, no le dan línea de crédito. Entonces falta todavía aquí algunos elementos que permita pues dar respaldo, ¿no?, al que invierte realmente y es microempresario, ¿no? Bien, amigos, con eso hemos dado por atendido las consultas legales. Recuerden que estamos en nuestro WhatsApp toda la semana a la espera de sus consultas. Ya, y vamos terminando el programa recordándoles que la próxima semana estaremos también dando atención a el acontecer internacional, el acontecer nacional y también los problemas locales que subsisten en los distintos distritos, provincias de nuestro país. Nos despedimos, amigos, con audio 2. Hasta la próxima semana, amigos. Nos despedimos con nuestra compatriota Tania Libertad, quien interpretó el tema Concierto para una sola voz. Es un cover de una melodía francesa del año 1972, pero que en nuestro país fue interpretado por Tania Libertad muy magistralmente, y nos despedimos con esta melodía. Hasta el próximo sábado, amigos. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño. Porque siempre será así.